Saludos a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio donde cada semana comparto con todos ustedes información relevante acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Todo lo que necesitas saber del TOC, desde estrategias, recursos, herramientas y tratamiento para que juntos, de la mano, avancemos en este camino hacia tu recuperación. Soy Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Y el día de hoy, amigos, vamos a hablar de cómo gestionar una crisis TOC. Pero antes de entrar en materia, te pido que te suscribas, activa la campana que tienes del lado derecho para que todas las semanas te lleguen vídeos como este de forma gratuita y juntos, de la mano, avancemos en este camino hacia tu recuperación. Una pregunta que nos hacen con bastante frecuencia: ¿cómo gestionamos una crisis TOC? Bien, lo primero, muy importante, saber que las crisis forman parte del proceso terapéutico. Es algo bastante frecuente y bastante común que ocurra, sobre todo cuando hay alta intensidad de síntomas. Ciertamente, a medida que la mente se va descargando y vamos perdiendo duración, intensidad y frecuencia, pero concretamente intensidad, esas crisis realmente se van espaciando. Por lo cual, algo muy importante, no evitar la crisis. Ese sería el punto número uno, saber que las crisis forman parte de un proceso de aprendizaje dentro de la terapia de exposición con prevención de respuesta. Es decir, es algo que no podemos, incluso no debemos evitar. Lo importante es saber y cómo aprender a gestionarla. Por lo cual, sabiendo que es algo que es muy importante, saber que forma parte del proceso, ahora sí podemos de alguna forma tener algunos tips o algunas herramientas, sobre todo estrategias para que puedas por lo menos intentar sobrellevarlo mejor. Entonces, la primera estrategia que podría compartir contigo en este sentido sería: aumenta la intensidad y la frecuencia de la exposición. Es decir, en el momento que tú tienes una crisis TOC, realmente estás teniendo un día malo. Por lo cual, es el momento, quizás no en ese momento exacto, pero una vez que la crisis haya pasado a lo largo del día, es el momento de realizar la exposición que te corresponde e incluso aumenta unos minutos de la exposición. Si la exposición está pautada para 20 minutos, puedes aumentarla a 23 o a 25 minutos incluso. Y aumenta también la frecuencia. Si la estabas haciendo un día sí, un día no, es el momento de hacerla ahora, durante esta semana, una vez al día, hasta que por lo menos tengas otra vez sesión con tu terapeuta. Por lo cual, una estrategia que suele funcionar bastante bien es aumentar la frecuencia y la intensidad de la crisis. Una vez más, insisto, sabiendo que la crisis forma parte de un proceso terapéutico y que es habitual o normal que ocurra. Lo que sí es importante, aprender a gestionarla y sobre todo que cada vez vamos a ir espaciando más estas crisis. Estas crisis van a ser menos intensas, menos duraderas, menos frecuentes, van a llegar con bastante menos agresividad, por llamarlo de alguna forma, pero siempre sabiendo que forman parte de un proceso terapéutico. Entonces es muy importante aumentar la intensidad y la frecuencia de la EPR. Punto número 2 sería lo contrario. No es lo más recomendable no hacer exposición el día de la crisis o incluso el día después de la crisis, al menos que la crisis sea tan intensa que ese día tú estás prácticamente con ansiolítico y en cama. Si es el caso, entonces no es tan recomendable realizar EPR ese día y sí al día siguiente. Pero si simplemente ha sido, vamos a decir, una oleada de pensamientos que han llegado, que te han puesto un poco más alterado, un poco más nervioso, un poco más ansioso, entonces sí trabaja con exposición. Es decir, no evites hacer exposición, al menos que la crisis sea tan intensa que tú estás en cama con ansiolítico y prácticamente durmiendo para, entre comillas, no pensar. Entonces no sería el mejor momento para realizar la EPR. Pero si no es el caso, sí debes hacer exposición con prevención de respuesta. Más cosas con respecto a cómo gestionar la crisis, sobre todo para aquellos familiares. No criticar, juzgar o incluso rechazar al afectado en medio de la crisis. La crisis forma parte de un proceso de aprendizaje. La crisis forma parte de los síntomas TOC debido a la intensidad. Sobre todo familiares, parejas. No es el momento de criticar, de rechazar, de juzgar al ser querido, en este caso. Es decir, apóyalo, simplemente brindándole empatía, brindándole comprensión. Y a veces unas palabras simplemente como: estoy contigo aquí para lo que me necesites. No hace falta decir prácticamente nada más. No es recomendable estar calmándolo, estar a cada rato preguntándole: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Ya todo bien? ¿Ha pasado? No, no es la mejor estrategia. Simplemente de la mano, abrázalo, estoy contigo para lo que necesites. No hace falta nada más.
El afectado sabe lo que debe hacer en estos momentos porque normalmente tiene pautas estratégicas por parte del terapeuta, por lo cual simplemente acompáñalo en esta crisis brindándole apoyo, comprensión, empatía y deja que simplemente la crisis fluya, así como ha venido esa intensidad de síntomas, así poco a poco va a irse, por lo cual no es el momento de estar encima agobiándolo, discutiendo, rechazándolo, criticándolo, juzgándolo o preguntándole insistentemente cómo te encuentras. Ojo con este tipo, sobre todo de ganas de ayudar, que a veces por alguna forma intentamos ayudarlo, pero no sabemos cómo y podemos hacerlo hasta erróneamente, por lo cual ojo a este tipo de estrategias. Y algo muy importante, siempre con la crisis simplemente espera que pase. Es decir, es como la metáfora de, en inglés se llama ski over the ice, que es como ir en un trineo sobre el hielo, es decir, resistiéndome. No hace falta resistirte a la crisis, simplemente deja que la crisis fluya, deja que pase. No tienes que hacer absolutamente nada. La EPR no la vas a hacer en el momento de la crisis. La EPR la vas a hacer después de la crisis, al cabo de 1, 2, 3 horas, no en el momento de la crisis. Pero simplemente deja que la crisis fluya, deja que pase. No debes hacer nada. Prácticamente es la intensidad del síntoma, tolerarla y esperar a que la crisis pase. No tienes que hacer grandes cambios ni grandes estrategias. Una vez más, forma parte del proceso, forma parte del aprendizaje y realmente cuando vas trabajando activamente dentro de tu terapia, las crisis poco a poco se van espaciando y poco a poco van perdiendo esa intensidad. Así que espero que el vídeo de hoy te sea de utilidad y que estas pautas y estrategias te sirvan, te funcionen en tu día a día para saber cómo gestionar las crisis TOC. Nos vemos en un siguiente vídeo con más información. Recuerda que tienes activa ya nuestra app 5TOC y EPR, disponible para iOS y para Android, para aquellos afectados que están dentro de nuestra consulta trabajando activamente. A través de allí te pautamos tareas para casa para ir haciendo un seguimiento y una monitorización de las mismas. Nos vemos en un siguiente vídeo con más información. Cuídense mucho y muchas bendiciones a todos. Un abrazo a todos. Chao.